Buenas noches a todos los padres con derecho, la Fundación Crianza Compartida Chile, en la presentación del libro Falsas Denuncias. Estamos en el pre. Oye, ¿para dónde te vas? Ahí está el señor Rebolledo. Aquí estamos. Así que de ello. Buena salud. Estamos en vivo, aquí está nuestro capitán. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir el día de hoy. Les hablo para comentarles que la firma del libro va a ser al final de la presentación. ¿Okay? Y pueden comprar los libros acá en el mesón del costado. Muchas gracias. Que son de una... Aquí tenemos a la Jota, Juanito, amigo aquí. Buenas, chiquillos. Sí, claro. ¿Cómo estáis, perro? Dándole. Vamos. Yo voy a estar aquí. Muchas gracias. ¿Esto es tuyo? Esto está en la mesa. Acá está su micrófono. ¿Cómo se hace? No quiero quitarte. Oye, te estoy quitando tiempo. Lo voy a dejar acá.
Patricio, Gabriel. tú estás del otro lado, te lo Ese está más volado, no sé cuántas saben de todo, pero en general son más antigua de este país. ¿Quién la hizo Pedro Aguirre? Esta que es la primera década de
No, ella. Pide que él salga entero. Yo estoy en live. Ahí sí. Ahí. Va a ser famosa. Aquí estamos con la persona que escribe el libro. Él es el periodista. Aquí a tu derecha. Acá. Bien. Metido el bolso, va a ser una cuestión de cartucho para la impresión. El color. Tienes cartuchitos de recuerdo. Ah, yo pensé que iban a hacer estos libros. ¿Qué? Se van a hacer en esa parte. Es de los nuestros. Todavía no. 1, 2, 2. Te mandaron igual. Yo me voy a ponerme aquí, ¿vale?
el señor Márquez de Iyapu, cantante de Iyapu. Aló. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos al espacio literario de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Para nosotros es un privilegio y un honor recibir a Javier Rebolledo presentando su último libro, Falsas Denuncias, y a la editorial Planeta, por cierto, que es su casa editorial. Así que los dejo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Grupo Planeta quiero darles a todos y a todas una cordial bienvenida, agradecerles que estén acompañándonos el día aquí, agradecer también al Espacio Literario de Ñuñoa por acogernos para presentar nuestros libros. En esta oportunidad estamos aquí para el lanzamiento de Falsas Denuncias, el último libro de Javier Rebolledo. Bueno, Javier es periodista de larga trayectoria, ha dedicado su carrera a investigar temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos, pero en esta oportunidad se embarcó en una tarea distinta, investigando un tema difícil, un tema polémico, que son las falsas acusaciones que se hacen en contra de padres por abuso sexual a sus hijos. Como les decía, es un tema difícil, pero que a nosotros como editorial nos pareció muy importante y pertinente relevar y poner sobre la mesa para que se abra la conversación, ¿no? Y por eso estamos hoy día aquí, para ampliar esta conversación. Quiero agradecerle especialmente a Javier por su empuje, por su profesionalismo, por su valentía también. Quiero agradecer muy especialmente a los protagonistas de esta historia, a Rodrigo Saavedra, que viajó hoy día con su madre Mónica para estar aquí, a Jorge Tocornal, también por su valentía al entregar sus testimonios, ¿no? Y ser parte de este libro. Como les decía, para ampliar esta conversación nos acompaña hoy día Carolina Valenzuela. Ella es psicóloga clínica infanto-juvenil, perito judicial, diplomado en Derecho en Infancia y presidenta de la Fundación Crianza Compartida. Nos acompaña también Jorge Escalante, figura icónica del periodismo de investigación en Chile. Su trabajo en medios como Fortín Mapocho y La Nación ha sido fundamental para destapar verdades incómodas y denunciar las violaciones de derechos humanos durante y después de la dictadura. Su libro, El muro y la montaña, es una obra clave que entrelaza su propia historia con la de un país que lucha por recordar y sanar sus heridas.
Antes de comenzar, quería invitarlos también a compartir esta experiencia, a etiquetarnos en las redes de Planeta de Libros CL en Instagram. Y antes de dar por iniciada esta presentación, quería invitar a Osvaldo Torres, Defensor Nacional Penal Público, que se vio especialmente conmovido por este libro y por lo que aquí se habla. Así es que quiero invitar a Osvaldo a dar unas breves palabras antes de comenzar. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Osvaldo Pizarro, no Osvaldo Torres, pero no te preocupes, para que mi papá no se enoje con que Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación. Y ustedes se preguntarán qué hace un defensor penal público acá el día de hoy. Y es importante que ustedes sepan que para nosotros como Defensoría Penal Pública el libro de Javier y el contenido, la temática que está detrás de lo que él trata, es algo que nosotros como defensores penales públicos hemos intentado visibilizar de manera muy fuerte en cada uno de los casos que, asociados a la imputación de delitos sexuales, tiene que sufrir una persona imputada, ¿ya? Por este tipo de delitos que tienen una carga emotiva extremadamente negativa y compleja, donde normalmente las emociones y la emocionalidad busca y permea en los jueces y finalmente tiende a generarse un comportamiento en orden a creer como una verdad absoluta lo que quien aparece como víctima o quien está detrás de una víctima como una víctima indirecta plantean como relatos, estimando que esos elementos son suficientes para condenar a una persona, ¿ya? Y de ahí que desde nuestro rol, desde un rol técnico, existen una serie de elementos que es muy importante que ustedes sepan para poder aprender a tener una visión crítica de este tipo de situaciones. Y esencialmente yo los invito a hacer un análisis desde dos puntos de vista. El primero tiene que ver con el rol que los jueces tienen que cumplir en el sistema de justicia criminal, donde pese a que un caso sea muy terrible, emocionalmente muy complejo, donde el primer instinto sea intentar condenar a una persona casi sin un juicio, es extremadamente relevante considerar el siguiente punto. Toda información que se aporte en un proceso penal tiene que cumplir con dos elementos muy importantes. El primero de ellos es que toda fuente de información siempre tiene que tener otros elementos de prueba de corroboración. No basta con una simple fuente de información, con una sola declaración, si es que esa declaración, por más creíble que a mí me parezca, que es un segundo concepto que quiero tratar, si es que esta fuente de información no tiene una corroboración con otros elementos probatorios independientes, no es posible ni admisible admitir una condena. Eso no debe ser nunca. Y quebrantar esa regla no es más que deslegitimar un Estado de Derecho. Porque todos queremos, más allá del resultado de una sentencia condenatoria o absolutoria, es que esta sentencia sea legítima, que haya sido el resultado de un proceso donde a alguien se le respetaron las garantías, donde se ponderó la fiabilidad de esa información y finalmente se hizo una condena. Podemos ver si es absolutoria o condenatoria, ese es un tema distinto, pero en el proceso esto es extremadamente relevante. Un segundo elemento que tiene que ver con el tema técnico es que nuestro sistema, que es alimentado por el derecho comparado, se construye bajo la lógica de verdades absolutas. Alguien o es inocente o es culpable. Y por lo tanto, cuando se quiere ponderar la declaración de una víctima o de un testigo, se tiende a pensar bajo esos parámetros de si la persona dice la verdad o está mintiendo. Y ese estándar de verdad o de mentira es muy alto. Y de ahí que ustedes van a escuchar o leer en el libro de Javier que se habla de la credibilidad del testimonio. Pero lamentablemente, en estándares o en derecho comparado, el concepto de credibilidad es algo que está absolutamente abandonado, porque en realidad lo que se utiliza es la fiabilidad o la confiabilidad de un testimonio. Es decir, ¿qué tan fiable o confiable es una fuente de información si ésta admite o no una corroboración con otros elementos probatorios? Y aquí lo último que planteo. Hay
un mito en orden que tiene parte de cierto y parte de verdad. Se dice, los niños no mienten, ¿ya? La verdad es que esa afirmación es cierta en parte. Hay estudios científicos, particularmente asociados a la psicología del testimonio, que demuestran que los niños hasta cierta edad nunca mienten. Nunca mienten, pero ese testimonio o esa declaración es poco fiable, es poco confiable, porque ese testimonio, sin entrar a analizar si es verdad o mentira, es una historia que puede tener algunos elementos que la hacen poco confiable. Y precisamente en este caso en particular, en los temas de abuso sexual, un elemento que hay que tener muy en consideración es cuáles son las otras fuentes de información, quiénes son los adultos que pueden intervenir para poder, vía una ganancia secundaria, obtener una declaración en un determinado sentido respecto a un niño o una niña. Y en ese sentido, hay estudios que efectivamente demuestran que los niños o las declaraciones de niños hasta cierta edad pueden ser objetos de sugestibilidad. Y esa sugestibilidad está dada particularmente porque un niño o una niña es capaz de sostener un relato con la única finalidad de poder mantener el vínculo de autoridad o de paternidad o de maternidad que tiene con ese adulto responsable. Y por lo tanto, no es que el niño mienta, sino que el niño cuenta una historia, cuenta su versión, sugestionada por motivos muy distintos, que son particularmente esta alineación. Ustedes probablemente podrán haber escuchado el concepto de alineación parental para efectos de mantenerse alineados con un discurso de un adulto responsable. Y de ahí que, efectivamente, el concepto de fiabilidad o confiabilidad en un testimonio viene a explicar de mucho mejor manera que alguien pueda estar mintiendo o alguien pueda estar diciendo la verdad. Así que yo solo quiero dar las gracias a Javier porque a través de su libro se permite visibilizar y dar a conocer casos que efectivamente son muchos los que están en el sistema de justicia criminal, que las falsas denuncias son una causal de error del sistema de justicia, y el problema de que el sistema de justicia criminal cometa un error es que se puede privar a un inocente de su libertad, que es el principal perjuicio y el principal problema de un sistema, cometer ese error, porque no solo se está privando de libertad a un inocente, sino que también hay un culpable que puede estar libre. Así que muchas gracias, Javier, por la invitación y espero que hayan podido entender lo que yo les planteé. Gracias. No sé si están muy apretados y quieren entrar un poco, ponerse más la calma. Algunas personas que están ahí en la puerta porque estén un poco más cómodos. Las personas que están en la puerta pueden pasar si quieren, si están ahí incómodas justo en el límite. Hay espacio acá, adentro, para que se puedan ubicar. Hay espacio, así que pasen nomás. Pasen acá para adelante. Eso. No es tanto espacio, pero... A la Luisa. Acá, oye. Aquí. Adelante, César. Luisa. Vente, adelante. Eso, porque yo me paro ahí. ¿Tú te paras? Me paro ahí. A continuación, con ustedes, Carolina Valenzuela, psicóloga, perito judicial e integrante del directorio de Crianza Compartida, Fundación Crianza Compartida, organización, es una fundación, pero una organización de personas también, que están recibiendo desde hace un tiempo, desde hace bastante tiempo, testimonios, casos de padres fundamentalmente, también de madres en algunos casos, de abuelas también, de abuelos también,
que han sufrido falsas denuncias y que se encuentran totalmente alejados y alejadas de sus hijos, nietas, hermanos, tías. Gracias, Carolina. Adelante. Buenas noches a todos, a todas, abuelitas, abuelitos, papás, mamás, tíos, hermanas, familia, y digo todas estas personas porque todo ese grupo familiar cae, sufre el flagelo de las falsas denuncias. Aparte de ser integrante directiva de la Fundación Crianza Compartida, soy mamá, tengo hijos varones y también soy activista por la igualdad. Y por supuesto he trabajado muchísimo los últimos 4 años de mi vida con muchos padres. Más padres que madres, pero padres aglobándolos en general. Hoy día principalmente quiero señalar un poco lo que van a ver en el libro sobre mi experiencia como profesional. Y tiene principalmente que ver con los seres más vulnerables que nos rodean, que son los niños. Los adultos habitualmente solemos tener más herramientas, red de apoyo, quizás un amigo, quizás una pareja, quizás el trabajo, pero cuando los niños se ven enfrentados a esta situación desoladora de sentir que su padre o madre se transformó en un monstruo, se transformó en un ser maligno que le hace daño y que juega con lo más importante de un niño, que es su identidad sexual, se cae todo su sistema de creencias y toda su vida. Escuchaba muy atentamente a don Osvaldo y comparto plenamente su sentir, pero yo siento que sí, en un contexto de manipulación severa, los niños sí aprenden a mentir. Y sucede por algo muy doloroso, que tiene que ver que en estas situaciones los niños se quedan bajo el cuidado de alguien. Y al perder a un progenitor que era significativo para su vida, ese progenitor que se queda con él pasa a ser su Dios, su protección, su simil. Y por lo tanto, en esta dinámica, ¿cierto?, en donde el niño busca la aprobación constante de esa madre o de ese padre, va a validar lo que escucha de esa boca. Porque en el fondo es la persona que lo está cuidando 24/7, que vive con él, ¿cierto? Y en esta dinámica, ¿cierto?, de dependencia emocional, de ilusión, de protección, es donde se configura la denuncia falsa, es donde se configura la facilidad de aprovecharse de esa vulnerabilidad emocional para instaurar en el niño una realidad que no es verdad. Una de las cosas más profundas y dolorosas que yo he tenido que enfrentar como profesional es darme cuenta que acá se producen 2 duelos. El primer duelo es cuando el niño pierde, en la mayoría de los casos, al padre, porque es el padre el que se aleja en la mayoría de los casos, y sufre por esta pérdida. Y tiene que continuar su vida sin ese papá, sin esa contención, sin ese afecto, y lo vive como un duelo, al igual que ese padre que fue alejado. Pero ese niño crece con esta carencia, crece con este abandono, porque, ojo, en muchos casos a los niños se les hace creer que ese padre no los quiere, que los abandonó, incluso que los va a querer menos que lo que quiera su nueva familia, ¿cierto? Entonces este niño cuando crece se da cuenta de la verdad y dice: me mintieron, mi madre o mi padre me mintió todo este tiempo, me quedé sin mi papá, ¿cierto? Voy a buscar la verdad, y cuando la encuentra, wow, ocurre el segundo duelo, perdió a su mamá también, ¿no? Entonces estamos con este flagelo de las falsas denuncias, criando a niños huérfanos de padres vivos, criando a niños sin identidad, sin posibilidad de construir en el futuro relaciones saludables, relaciones duraderas, niños que van a ser carentes. Y aunque no lo crean, muchas veces estos niños en contextos evaluativos, que es lo que yo veo, se dibujan sin cara, no tienen rostro, porque el rostro se fue en esta figura idealizada de la madre que lo cuida o del padre en otros casos que lo cuida, y perdió su identidad. Así de fuerte y duro es lo que vive un niño que vive en una dinámica de falsa denuncia. Yo espero de todo corazón como profesional
que este libro, que me genera mucho orgullo porque Javier para mí es una persona admirable y lo aprecio muchísimo como persona, como profesional, como padre también. Espero que este libro le abra los ojos a las autoridades, a los profesionales que no tienen ética y que hacen informes falsos para destruir familias, que ojalá se tomen a la mano. Se pongan las manos al corazón y vean que son los niños los que están quedando sin papá y sin mamá. Muchas gracias. Ahora va a hablar, va a hacer una presentación mi querido amigo, colega y gran periodista, don Jorge Escalante. Adelante, amigo. Gracias. Felicitaciones, compañero. Hasta ahora estaba sumergido. Es algo cuyo envoltorio cubre frágiles caramelos, que su fecha de vencimiento se cuenta en décadas. Su sabor es más bien amargo y el cristal de sus cuerpos se puede quebrar en cualquier momento. Pero el odio sigue avanzando en contra de esos cuerpecitos que de pronto deben olvidar su infancia y sus objetos adorados para convertirse en serios adultos que deben responder ante la justicia. Incluso sus cuerpos quedan expuestos al frío rigor forense. Son ellos, ellas, las monedas de cambio en el combate entre la verdad y la mentira, entre lo verdadero y lo falso, entre la culpa y la inocencia, entre el trabajo y la burocracia, entre un beso y un adiós, entre la memoria y el olvido. Ese es el valor de este libro, que yo tengo acá, y no hay que firmarlo después también. Páginas que destapan aquello de lo que no se habla, pero se comenta en voz baja. Páginas que revelan esa delgada línea entre lo verdadero y lo falso. Palabras que no resultan ser simples adjetivos callejeros de discusión pasajera que luego terminan en un café compartido o en un apretón de mano, o quizás en un beso. Son palabras, son valores que truncan esa infancia de paseo, muñeco y helado, instalándola en escenarios de lealtades difíciles, interrogatorios engañosos, desilusiones tempranas, amores heridos, sangrantes. Como dice Serrat en Esos locos fajitos, nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Y en este caso, aquellas son las canciones de los tribunales de justicia. Esos estrados de madera noble, más fríos que el hielo del adiós para siempre entre un hombre y una mujer. La investigación de Javier nos sitúa además en la demanda urgente de que el Estado, a través de los tribunales que correspondan, reforme su actuar en estos casos de marejada violenta en los que una ola, si bien reventó majestuosamente, no logró arrastrar en su recogida lo que era su objetivo. Vale decir, en la materia que nos convoca,
no recurrir siempre y fácilmente al archivo de las causas en las que no se pudo comprobar la acusación denunciada de abuso sexual o violación contra un niño o una niña, sino descubrir y establecer los caminos para continuar adelante hasta que la investigación resulte totalmente agotada, porque una nueva ley así lo ordena. Esperamos. Y entonces dictar una resolución absolutoria o condenatoria de acuerdo a lo que las pruebas y antecedentes así lo indiquen. Con ello se salvan verdaderos dramas interminables de aquellos padres que deben seguir sufriendo eternamente la separación de esos locos, de esas locas vaquitas. Estos padres son, en este caso, quienes resultan mayoritariamente acusados por sus exparejas. Si bien no afecta directamente lo que se trata en este libro específicamente, permítanme decir que nuestra sociedad está infectada de aquellos seres criminales despreciables, la peor ralea maldita, que por todo Chile abusan sexualmente de nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, todos cariñosos tíos y abuelitos o fieles amigos de la familia. Permítanme, por favor, también referirme a lo que digo. Me hice feminista en 1977, en Berlín Occidental. Durante mi exilio político viví 10 años en esa ciudad. El movimiento feminista era fuerte y seguía adquiriendo poder. Recuerdo que por esos tempranos años ese movimiento logró que en Alemania Federal, la otra era la República Democrática Alemana, que de democrática tenía al final bastante poco, logró que en Alemania Federal su Bundestag, su Congreso, declarara ilegal el aborto sin condición. Aprendí mucho de Gloria, de la peli. Me encontraba con la grata sorpresa de que eran familiares de Gloria. Fuimos 7 años pareja con Gloria en Berlín. Aprendí mucho de Gloria, una militante del MIR que era mi pareja, que se hizo feminista e ingresó a integrar ese movimiento. Por aquel tiempo se produjo una explosión de separaciones en la extensa franja latina. Uruguayos, argentinos, brasileños y chilenos, países donde habían existido golpes de Estado, donde las compañeras simplemente mandaron al carajo a sus compañeros por machistas y las mujeres alemanas tenían una libertad de oro. En buena hora el movimiento feminista se ha empezado a hacer fuerte en Chile y América Latina, sobre todo en Centroamérica, donde el macho de pinta y bigotito ha reinado por siglos. Quiero también aquí expresar mi solidaridad con aquellos padres que, a través del tiempo y por las razones que hayan sido, fueron falsamente acusados de abusar sexualmente o violar a un hijo o hija. Es lacerante llevar la estampa, arrastrar el sello de aquello de por vida, porque siempre quedará una duda. Es una de las condenas más duras para el ser humano. Como lo muestra esta obra, en la eternidad de estos juicios y procesos asociados, especialmente si alcanzan la condena del sistema para el archivo de la causa sin resolución, los padres acusados, falsa o justamente, porque nada en la vida es absoluto, salvo las tiranías y la muerte, permanecen largo tiempo separados de sus hijos o hijas. Y cuando finalmente se alcanza una revinculación, muchas veces ocurre que
hijos o hijas no quieren volver a verlos. Se ha roto entonces una relación que ha provocado en más de alguno una existencia tormentosa y un desapego a la propia vida. Termino con una experiencia personal. De regreso a Chile desde mi destierro en 1985, aún bajo el terrorismo de Estado, quise ver a mi hijo que quedó en Chile porque nació cuando yo estaba prisionero en Valparaíso y su madre me abandonó estando detenido. Ella me lo prohibió. Rodrigo tenía ya 11 años. Inicié entonces un juicio por derecho a visita, asesorado por el abogado Miguel Aluri. En las audiencias me enteré que mi ex esposa le había cambiado el apellido, alegando un falso abandono del hogar. Recuerdo cuánto dolor sufrí por aquella mentira que había triunfado en este año. Gané el juicio. Volver a ver a mi hijo fue difícil. Él era fiel a su madre. Me fui dando cuenta que lo iba perdiendo. Era el instante. Más crecido, un día le dije que para mí era muy doloroso que no llevara mi apellido y si pensaba volver a llamarse Escalante. Me dijo que no, que ese era su apellido ahora. Su madre nunca le entregó las cartas y los regalos que yo le mandaba cada año para su cumpleaños y Navidad. Un día me dijo: los problemas de ustedes son entre ustedes y no conmigo. Después de unos pocos años que seguimos viendo, un día desapareció para siempre la otra. Ya no le busco más, el daño ya está hecho. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, quiero partir agradeciendo a algunas personas en primer lugar, a toda mi familia que está acá presente y que estuvo siempre al lado mío en esta empresa que fue muy difícil en un momento, y estuvieron siempre y han estado siempre a mi lado, a mis amigos y amigas que también han estado en toda mi vida y ahora también presentes y siempre al pie del cañón. Quiero también darle un especial agradecimiento a la editorial, a todo el equipo que hizo posible que este libro apareciera, y en especial a mi editora Josefina Lemparte, que está acá al lado. Y aunque ustedes no lo sepan, antes de la publicación de un libro suceden muchas cosas que yo no voy a detallar acá, ¿ya? Pero ella fue muy valiente y es responsable directa de que nosotros estemos acá en este momento y que este libro haya sido publicado. Así que te quiero dar las gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, contarles que hacer este libro fue toda una empresa, digamos. En primer lugar fue un sueño, en algún momento se transformó en una pesadilla, por cierto, mientras iba avanzando, y finalmente terminó siendo un deber, en la medida que me iba dando cuenta, que me fui dando cuenta de que todo lo que pensaba, de que todo lo que había reporteado tenía un sentido. Y al ir terminando la obra, ya cuando la obra estaba prácticamente lista, fuera cual fuera el resultado, me sentí tremendamente orgulloso porque estaba seguro de que lo que se estaba comunicando en este libro era algo real, algo palpable. Y el hecho de que ustedes estén acá hoy día, presentes conmigo, y poder verle las caras, y poder sentir, digamos, sin ver ni escuchar, pero sentir su presencia,
su sufrimiento, su dolor y también su alegría quizás de estar acá, a mí me pone muy contento, así que les doy las gracias infinitas por estar acá presentes también a todos y a todas. Como les decía, en la medida que fui avanzando en el libro me fui dando cuenta de que todo lo que se reportó era real. Faltaban algunas cifras, fíjense, y ahora, hace muy poco, después de bastante tiempo, de hacer la solicitud por transparencia, se me entregaron unas cifras que antes yo no había podido recibir. Para que ustedes tengan una idea, el Ministerio Público de Transparencia no tiene idea respecto a las falsas denuncias. No saben, cuando hablan de un 0,5 o un 1% o un 5% o lo que sea, lo hacen en base solamente a información estadística internacional y lo que se cree respecto de lo que sucede afuera. Pero lo concreto es que no tienen la menor idea, porque el sistema está ideado de tal forma, ya lo he explicado muchas veces en la prensa, pero lo voy a explicar brevemente de nuevo. Cuando un padre es acusado de abuso sexual, en este tipo de casos, uno se da cuenta al tiro, digamos, primero, de que no es una mamá o un papá, que también es el caso, digamos, pero generalmente una mamá, que llegó corriendo, digamos, con las zapatillas de levantarse porque escuchó a su hijo que le contó algo terrible y desesperada llegó a hacer la denuncia. Acá hay una larga, extensa, conflictiva, hay causas donde el dinero está en primer lugar, donde los bienes están en primer lugar, donde se sigue con presiones y extorsiones en las visitas, donde hay denuncias de negligencia, donde se va creando mucho odio, mucha animadversión de lado y lado, digamos, y donde la última carta es la carta decisiva, la que congela todo y la que gana todo, es la carta de abuso sexual. Y eso ya lo descubrieron, digamos, muchos abogados, y saben que funciona y que es irrefutable, digamos, y está escondido. Además, es muy difícil de pillar, de encontrar, porque está escondido en nombre de la protección de la infancia. Entonces, es una mentira de origen muy simple, que está disfrazado de algo con un ropaje muy complejo y de mucha virtud, además, que es en el fondo la protección de nuestros niños. ¿Qué sucede? Que ese padre es alejado automáticamente de sus hijos. El primer diagnóstico va a determinar, evidentemente, que hay una conflictiva larga. Eso lo hace un organismo especializado, que hay una larga conflictiva, y le va a decir a la justicia, ojo con esto. Va a decir también, ese niño no presenta, digamos, indicios aparentes, iniciales de abuso sexual, y va a decir, este padre al parecer no tiene el perfil de abusador sexual. Pero, como se trata de un delito muy complejo, hay que pasarlo evidentemente a la parte penal. Ya está pasado a la parte penal, y hay que llevar a ese niño, porque haya pasado lo que haya pasado, ese niño ha sido víctima de violencia. Y eso es una verdad. Ojo, porque esto se nutre, las mentiras en general, o las falacias, se nutren de muchas verdades, pero llegan a un resultado final. La sumatoria de las verdades llegan a una sumatoria falsa, digamos, suman mal y llegan a una sumatoria falsa. Entonces dicen, este niño tiene que ser atendido urgentemente. Y ahí se produce el secuestro de parte del Estado, porque ese organismo le dice automáticamente al juez o la jueza, yo no voy a atender a un agresor sexual, yo hago reparación y yo voy a atender solamente a la madre y al niño. Y ahí ese padre sonó, y por lineamiento técnico. Esta es una cuestión que pasa a lo largo de todo Chile, y el lineamiento técnico de todos estos organismos. Ahí se produce, el niño ya lleva 6 meses alejado hasta el diagnóstico, hasta que se genera el diagnóstico, y después el PRM o estos organismos tienen 1 año de espera, 8 meses de espera y una intervención de 1 año, sabiendo desde el principio que esta cuestión es falsa, que es parte de una larga conflictividad. Y el padre, finalmente, lo más que va a obtener en la parte penal es un sobreseimiento temporal, un archivo provisional, digamos, de la causa, y con ese papel, con ese cartón, no puede querellarse por denuncia calumniosa, que es lo que podría hacer que su caso integrara una potencial lista de falsas denuncias. Nunca lo va a lograr, porque ese papel que obtuvo de sobreseimiento temporal no vale nada para interponer una denuncia y hacerse notar como un caso de falsa denuncia. Por el contrario, si ese padre con ese papel va
a interponer una querella por denuncia calumniosa, lo que va a suceder y que sucede generalmente es que como en familia quedó la sospecha de que era no culpable, no inocente, sino que un sobreseimiento temporal y un archivo, se va a ganar una segunda denuncia de abuso sexual y el sistema se va a resetear, y sabiendo el sistema que esto era falso, la primera denuncia y que no llegó a nada, se va a resetear y va a partir exactamente de nuevo, como una Matrix, va a empezar a rolar y va a alejar de nuevo a ese padre durante 2-3 años. Y ahí, si es que el vínculo no se había perdido entre esos 2 primeros o 3 años, después con 3 años más ya es prácticamente imposible. Entonces yo digo que lamentablemente estamos frente a un sistema perfecto, que funciona de forma perfecta. Si uno piensa desde la inteligencia pura, sin valores, digamos, como la inteligencia de la tortura, digamos, que busca sacar información. Este es un sistema perfecto, porque está planeado, pensado para esconder una mentira y para nunca llegar a la verdad. Ese padre jamás va a ser encontrado inocente, y los organismos del Estado, el PRM y todos esos organismos que están ahí, van a decir siempre, como dicen en los informes, esta fue una denuncia responsable, puede que no se haya encontrado abuso sexual, pero este hombre igual cometió violencia vicaria, violencia económica, etc. Y ese padre hay que revincularlo muy lentamente y con mucho cuidado. Y esas revinculaciones, tarde, mal y nunca se producen también, digamos, de manera efectiva, porque los mecanismos que los jueces o juezas podrían ocupar para hacerlo efectivo, realmente no se ocupan. Entonces estamos frente a un tema complicado que va a requerir evidentemente de cambios políticos, digamos, de cambios en la legislación. Eso estamos claros, digamos, hay que penalizar, yo creo, las falsas denuncias de alguna forma, y hay que identificarlas más claramente, porque si no lo que estamos viviendo ahora es un incentivo de las falsas denuncias. Fíjense que a propósito de las cifras, recién me entregaron hoy día de parte de la Fiscalía, por transparencia, la cifra de los delitos de abuso sexual de hombres en contra de niños y niñas, de menores. No lo tienen dividido, digamos, por padre, por el rol. Los actores del sistema señalan que la mayoría de los denunciados hoy día son padres, en la mayoría. Digamos que no son la mayoría, que son la mitad o un poco menos de la mitad. Y la cifra dice lo siguiente: el año 2018 fueron 8.000, el año 2019 12.000, el año 2020 10.000, el año 2021 13.000, el 2022 20.000, el 2023 21.000, el año 2024 22.500. Así va la cifra. En 6 años son 107.000 casos. 107.000 casos. Digamos que no son, evidentemente, todos padres acá, sino guiémonos un poco por lo que señalan, digamos, los especialistas, que es la mayoría. Y ni siquiera digamos que es la mayoría, digamos que es el 50% o el 40%. Son 50.000 casos si que fuera un hijo de un matrimonio. Si son 2 en algunos casos, estamos hablando en 6 años de 60.000, 70.000 niños, y en 12 años estamos hablando de 120.000 niños, y en 18 años estamos hablando de ¿cuánto? De 180.000 niños. ¿Esos cuántos son? ¿Cuánto? 4 por 8, son 4 estadios nacionales llenos de niños. Entonces es algo que tenemos que tomar en consideración. Cuando yo me metí en este tema, lo que me orientó fundamentalmente y me sigue orientando es el daño que se comete en contra de las niñas y los niños. Los adultos sufren un daño terrible, que hay mucha gente que yo sé que lo ha sufrido, y les digo sinceramente que lo siento mucho. Siento mucho por todo lo que han pasado, y siento mucho no poder hacer más tampoco. Voy a seguir haciendo todo lo que puedo, digamos, lo que esté a mi alcance, pero hay un daño que es irreversible y que es aún peor, y que es aún más grande, que es el daño que habló acá mi amiga Carolina, que es el daño a las niñas y los niños, y ese daño sí que es irreversible. Y ese, aunque suene cliché, es el futuro y es la sociedad que vamos a ver nosotros en pocos años más, es la calidad de personas que vamos a ver en pocos años más, y a mí me da susto, les digo honestamente, me da susto lo que estamos creando con esta verdadera batalla, esta guerra de adultos, hombres y mujeres, que no ven
a los niños y donde se está llegando ya a límites que son irreversibles. Todo lo que estamos viendo es irreparable e irreversible. Pero por lo mismo, como dice mi amigo Gabriel Salinas, porque es irreversible, no puede y no debe ser olvidado. Y aquí estamos. Yo les pido a los que están acá, a los padres, a las madres, a las abuelas, a las tías, a las madrastras que pueden estar acá, a los hermanos, a todos los familiares de esos niños que con todo el dolor que sienten, y que yo lo sé, que no desfallezcan, porque esto que ustedes están haciendo ahora, este lugar donde ustedes están parados o sentados en este momento, este acto que estamos llevando a cabo, que también es un acto de comunión, es algo que ellos van a necesitar en el futuro. Es algo que a ellos los va a nutrir, porque lo que lo tiene acá ustedes es el amor a sus hijos, y a mí no me cabe ninguna duda, y eso es lo que ellos van a necesitar y lo que los va a nutrir en el futuro. Así que lo que les digo es fuerza, vamos adelante, no es demasiado, yo voy a seguir con este tema, yo estoy acá, yo sé que Crianza Compartida y otras organizaciones están acá, estamos acá y vamos a seguir. Así que eso, les agradezco su presencia y muchas gracias. Bueno, reitero los agradecimientos de Javier, muchas gracias a todos por estar aquí. Entiendo que ya se firmaron libros antes de, pero para los que quieran, bueno, está el libro disponible y pueden llevarse aquí una firma. Quiero agradecer a más que está acá Rodrigo Saavedra Conus, su madre, Mónica Conus. Él estuvo 3 años y medio preso, su hija apareció finalmente mayor de edad para decir que todo lo que había dicho era mentira. Este es un caso que partió en tribunal de familia. ¿Ya? Quería pedir un aplauso por el valor que tiene. No sé si está por ahí Jorge Tocornal, que iba a venir. Parece que no ha llegado. Jorge, ¿a dónde está? Ya, hola amigo, ¿qué tal? Gracias por tu valor, gracias por tu testimonio, gracias por ser parte del libro, gracias por tu templanza y por tu entereza. Jorge pasó 10 años preso en la cárcel y su hijo apareció posteriormente para decir que todo era una mentira. Podría haber salido libre en 7 años, pero se negó a aceptar la culpabilidad de algo que no había hecho. Así que también para él, por favor. Y finalmente para todas las personas que participaron de este libro y que salieron en mayor o menor medida, Sonia, los otros saben quiénes son, acá mi amigo David, un gran abrazo, mucha fuerza, muchas gracias por tu valor y por todos los que están acá. Un aplauso para ustedes también, por venir acá, por estar acá. Gracias. Yo me emocioné bastante a hablar, pero no quería terminar mi presentación sin agradecer el enorme trabajo que hace la Fundación Crianza Compartida, el equipo comunicacional, Nicolás Navarro, ahí está. Toda la parte comunicacional que ha hecho que esto se realice es gracias a Nicolás. Así que gracias por tu trabajo, Nicolás. Yo quiero darle las gracias también a un grupo de personas que han estado atrás en toda la parte de las comunicaciones, evidentemente Planeta, y también por ahí anda a mi amiga Lorena, que ha sido fundamental en todo el fenómeno que ha sido este libro. Muchas gracias, Lorena. Bueno,
poco la palabra. Yo soy Andrés Hernández, soy de la agrupación Padres con Derecho Chile. Creo que es un libro bastante valiente, ha tomado muchas veces está metiendo la pata a los caballos, pero lamentablemente esta es la punta del iceberg. Esto es mucho más profundo. El sistema Chile básicamente es un sistema cínico que ha aumentado todas estas vulneraciones debajo de la alfombra. Esto es mucho más allá de eso. El sistema está corrompido, el sistema está perjudicado, los derechos de los niños son totalmente abusados. Nosotros tenemos registros y estadísticas que todas las denuncias parten por una denuncia vil. Para vincular al padre el ganancial vendría siendo quedarse con los bienes, los padres salen por los puestos, aunque el padre sea la víctima. Después de esto avanza a un tema de violencia de género, después pasa a una violencia física por el mero relato. Después esto avanza a una denuncia por alcohol, a una denuncia por droga y después viene el de abuso sexual. Y hoy en día se está acusando de violación. En nuestro grupo, más del 80% de todos los padres que están en nuestra agrupación, el 80% ha denunciado por abuso sexual, por un mero relato. Dentro de ese porcentaje hay por lo menos el 15 o 20% que tiene tobillera electrónica, sin tener ni siquiera una denuncia previa. Y esto está amparado por la ley 21.675, donde todos los hombres que estamos aquí perdimos la presunción de la inocencia. Cualquier persona te puede denunciar actualmente ahora, un furgón de carabineros va a estar afuera y no. Así funciona, porque la ley 21.675, considerada como la ley de una hombre, simplemente por el hecho de ser hombres somos vulneradores, violadores y violentadores. Y se nos puede acusar de una violencia tan absurda como la violencia simbólica y cualquier cosa que le afecte al otro género. Si yo estoy hablando lo que estoy hablando ahora, cualquier persona de género femenino le molesta lo que yo digo, me puede denunciar por esta violencia. Por eso quiero felicitarte, porque todos estos minutos que estamos haciendo nosotros somos el último bastión de los padres que están defendiendo sus derechos. Y cuando se habla que los padres son irresponsables y se habla del patito corazón entre comillas, es tan simple porque los movimientos feministas, cuando yo he ido a exponer a la Comisión de Familia del Congreso, se han opuesto a la crianza compartida. Así de simple, porque el negocio se acaba, porque ahí tendría que estar el padre y la madre. ¿Cómo te acusan por una violencia simplemente de abuso sexual? Y no estás preso. Y no hay como forma de demostrarlo. Y lamentablemente la justicia de familia y la justicia de garantía se han permeado. Y simplemente están con un maltrato habitual y después de eso pasan automáticamente a ser privados de los hijos. En la agrupación es normal que haya padres que lo ven a sus hijos 4 o 5 años. Aunque tú demuestres tu inocencia, esto sigue igual permeado. Tratando enlodado el sistema que los mismos funcionarios de los PRM, que son empresas, PRM es un nombre que le da el servicio Mejor Niñez, está a cargo de una empresa. Y esa empresa lucra porque recibe subvenciones por los niños. Y automáticamente te puede tener 2, 3 años y después se lo chutea a una misma empresa y esto sigue avanzando. Y puede estar niños 8 años desvinculados. Por eso yo te felicito y creo que le doy un gran aplauso porque esto es... ¡Bravo! ¡Buen Andrés! Bueno, claramente, como decías tú, es la punta del iceberg, hay mucho que conversar, esperamos que este sea el inicio de un diálogo profundo en nuestra sociedad, en nuestro sistema judicial, porque es un tema que hay que abordar. Así es que muchas gracias a todos, a los presentadores, a Javier, al Café Literario y a todos ustedes por venir. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! Santiago, me quedo hasta el sábado. El sábado me quedo. Comuniquémonos por el